reunión es agradecerle a nuestro protagonista, Ricardo Gili Ibarne, que aceptó gustosamente venir a charlar un poco con todos nosotros, que sinceramente lo que necesitábamos era un referente en relación a los temas que queremos tratar, y simplemente porque es necesario hablar de estos temas. Y bueno, como presentación yo creo que todos los conocen, pero es un referente en cuestiones de ética, es decir, al haber estado, bueno, toda su trayectoria y haber presidido la JUTEP, para nosotros es la palabra más que nos da la garantía de tratar el tema ética, democracia, corrupción. Él es además escritor, especializado en lavado, es contador, economista, contador, y escribió un libro hace poquito, hace un par de años, septiembre del año pasado, se llama lavador de cuchillos, no, vendedores, todo mal, perdón, vendedores de cuchillos, ¿tá? Así que vas a continuar con otros datos que lo quiero acaparar yo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir y realmente muy agradecido, Ricardo, de que haya venido. Trabajamos muy bien con Mariana. No, fue un caos, pero un lindo caos, porque la vida te plantea esas cosas, pero queríamos que vinieras. Y para presentarlo yo diría que es una gloria de la Liga Interbancaria de Fútbol. Los amigos lo conocen como el Chiqui, se crió en Flores, pero es montevideano. Y bueno, y hoy lo tenemos acá y era eso, hablar un poco de ética en la función pública, que es un tema transversal a cualquier partido político, que nadie está libre, y era reflexionar sobre eso. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, gracias por la invitación. Tengo como 3 previas. La primera, no se asusten si empiezo a toser. Estoy saliendo de una gripe y normalmente toso 15 días, la gente piensa que me voy a morir. Algún día me voy a morir, pero hoy no, así que tranquilos. Voy a toser en serio porque empiezo a hablar y me quedo sin voz, etcétera, etcétera. No hay problema. Segundo, yo en este momento soy asesor en temas de lavado de activos del gobierno. Hoy no vamos a hablar de lavado, pero en cualquier caso, todo lo que yo diga es responsabilidad mía y no afecta a nadie más. ¿Por qué? Porque si no, tengo que hacer un planteo políticamente correcto, neutro, lavadito, muy lindo todo, y creo que eso no sirve para nada. Yo prefiero ser honesto, decir barbaridades si las pienso, o decir las cosas como las pienso, y no quiero comprometer a nadie. Y me parece además que este tema que nos convoca, en mi opinión, hay que separarnos drásticamente de los intereses partidarios, porque es la peor manera de resolverlos si nos mezclamos con los temas partidarios. Entonces, Ricardo Gil, lo que diga es responsabilidad de él. Lo siguiente, para entrar un poco en tema, a ver, mi idea es hablarle yo durante 15-20 minutos y después dialogamos. Me parece que eso es lo mejor. Si yo les hablo una hora seguida, primero no voy a llegar porque me voy a quedar sin voz, y segundo, es al santo botón. Me parece que lo que sirve acá es compartir. Si yo le digo que voy a hablar de corrupción, seguramente muchos de ustedes pensarán, bueno, vamos a hablar de delincuentes, ¿no? Eso es lo más normal. Y es normal cuando, cada vez que hay algún caso, nos enteramos que hubo una denuncia penal, ¿no? Entonces, representantes de tal institución o representantes de tal partido político fueron a la justicia a denunciar a representantes de otro partido político penalmente por tal o cual cosa. Hay delitos cuando hay corrupción, o sea, hay delitos que se llamen corrupción, no hay ningún delito que se llame corrupción, la corrupción no está en el Código Penal.
Cuando habla de corrupción de menores, que creo que es la única vez que se menciona la palabra, pero es cierto que tenemos muy asociado el tema a los delitos. Hay una serie de delitos tipificados para los funcionarios públicos que genéricamente decimos que son de corrupción, el cohecho, abuso de funciones, conjunción del interés público y del personal. Son delitos, sí. El que lo comete es un delincuente. Sí, señor, si ya lo dice, es un delincuente. Eso tiene un riesgo. Y el hecho de que haya muchas denuncias penales sobre ese tema tiene un riesgo, que es: si a mí me denuncian y la justicia dice que no delinquí, yo voy a decir, soy un santo varón. Yo no hice nada malo, porque la justicia acaba de decir, cuando los señores me denunciaron, acaba de decir que yo no cometí delito. A mí nadie me puede decir delincuente. También es cierto que si la justicia dijo que no hay delito, no hay delito, chao, no hay otra instancia. El problema es que no todo es delito, y esa es la gran confusión que se genera cuando todo lo llevamos a la justicia penal. Cuando cada cosa que pasa termina en la justicia penal, por un lado estamos saturando la justicia, por otro lado le estamos dando la posibilidad a que viola las normas de decir: la justicia me liberó, yo no tengo nada malo que ocultar. Para ponerles algunos ejemplos que después los uso en otras cosas. Si yo, que fui presidente de la JUTEP, llevaba a mi hijo a la JUTEP, no laburaba, no iba nunca, entró por la ventana, ganaba más que los demás, etcétera, etcétera, seguramente alguien iba a decir: hay un abuso de funciones, hay un delito, y seguramente era verdad. ¿No? Si yo acomodo a mi hijo descaradamente, le doy beneficios con la plata de ustedes, etcétera, etcétera, no es vuelta. Si yo llevaba a mi hijo a la JUTEP, entraba por concurso, laburaba más que nadie, llegaba primero, se iba último, cobraba menos, hacía horas extras que no las cargaba cuando está bien, no hay un delito. Yo no lo acomodé, le estaba dando un beneficio especial, pero está prohibido. Yo no podía trabajar en la JUTEP con mi hijo dependiendo de mí. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo prohíbe. Dice: señor, usted no puede tener a su cargo familiares hasta segundo grado. Entonces, ¿no había delito? No, pero está prohibido. ¿Por qué? Y porque el legislador quiere evitar que el ciudadano tenga que estar averiguando si mi hijo labura, no labura, cuánto gana. Dice: no, acá por las dudas, como hay un conflicto de intereses, evitémoslo y que esa situación no se pueda dar. No sé si ustedes se acuerdan, hubo algún caso vinculado a una ministra que firmó una exoneración impositiva para la empresa de su esposo. Yo estoy absolutamente convencido que la exoneración impositiva correspondía, estaba bien dada. A la ministra no la podía firmar. Tiene prohibido por ley firmar una exoneración a la esposa, a la empresa donde está su marido. Chao, no hay vuelta. El legislador quiere evitar que los ciudadanos que no tienen acceso a todo tengan que estar averiguando si en realidad le correspondía o no. Dice: por las dudas, como el mensaje es malo, evitémoslo. No demos el apoyo, está prohibido. ¿Dónde está eso? ¿En el Código Penal? No, no es delito. Eso está en una ley que la actual es del año 2019, que se llama Código de Ética de la Función Pública. Ahí sí se habla de corrupción, ahí sí se define la corrupción y se dice: bueno, acá los funcionarios públicos, una definición muy amplia, todos los funcionarios públicos de cualquier tipo, trabajen donde trabajen, ganen o no ganen, o que sean honorarios, si hace función pública, tiene una serie de obligaciones, de prohibiciones y de principios según los cuales tienen que trabajar. Por ejemplo, el principio de imparcialidad, de no tener dos varas de medir en la función pública, el principio de transparencia, o la prohibición de contratar a sus parientes, o hasta segundo grado, o la prohibición de firmarle exoneraciones a las empresas a las cuales ya está vinculada. Es una norma que antes no existía, antes había un decreto del año 2003, que tenía más o menos las mismas cosas.
O sea, hay cosas que no son delitos porque están prohibidas. Hay cosas que no son delitos, pero tenés la obligación de hacerlas. Por ejemplo, tenés que rendir los fondos que retirás. Tenés que dar cuenta de qué gastaste los planes. Uno dice, bueno, hay otras normas como el funcionario público tiene que conocer y respetar la ley. Uno dice, ¿por qué diablos una ley tiene que decir que hay que conocer y respetar la ley? Lo sabemos todo. ¿Por qué hay que poner eso en un código de ética pública? No vamos a investigar mucho, pero eso se remonta al año 90 y pico, 4, en Gran Bretaña, donde los parlamentarios al parecer hacían cualquier barbaridad, y se creó un comité que estudió eso, que hacían, y el comité llegó a la conclusión de lo presidía un tal Lord Nolan, y el tipo dijo, el problema es que los parlamentarios no saben lo que está bien y lo que está mal. Hacen cosas que no saben que está mal y que no pueden hacer, y no saben lo que tienen que hacer que está bien. Entonces, ¿qué dijo? Hay que ponerlas por escrito. Lamentablemente, todos las deberíamos saber, pero como no las saben, vamos a ponerlas por escrito. Ahí empezaron a hacer los códigos de ética. Si ustedes hablan de esto, mucha gente les va a decir, pero la ética es un problema de cada uno. Es un tema subjetivo de cada uno, lo que está bien y lo que está mal. Sí, pero no. Acá hay abogados, habemos contadores. Los abogados tienen su código de ética, los contadores tenemos un código de ética, los jueces tienen códigos regionales de ética. ¿Por qué? Porque el colectivo se pone de acuerdo que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y exige que sean respetadas. Yo como contador tengo una serie de normas, que la primera es, yo tengo que estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de un contador. Eso le dice el código de ética de los contadores a los contadores. ¿Sí? Ustedes tienen que estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ustedes, de lo que la sociedad espera de ustedes. Entonces no es un problema de cada uno. Es un problema de ciertos colectivos establecen lo que está bien y lo que está mal. Y en el caso de los funcionarios públicos lo estableció el Parlamento, que es muy claro, y que en general les diría que se desconoce muchísimo. Y se aplica poco porque se desconoce. Entonces, a mí esa distinción, delito por un lado, cosas que no son delito pero que están prohibidas por otro, o que son faltas administrativas, porque la ley dice eso, bueno, no cumple con esto, comete una falta administrativa que debería ser sancionada como toda falta administrativa, con un debido proceso, un sumario, etcétera, etcétera. Y ahí no termina la cosa, yo la complico un poquito más y me ha costado unos cuantos palos. Yo digo, además hay cosas que no están prohibidas, pero que tampoco hay que hacer. Yo les decía, yo no puedo contratar a mi hijo en la justicia, aunque sea el mejor de los laburantes y gane poco. No puedo contratar a mi cuñado, pero después de cierto límite sí puedo contratar. Puedo contratar a un primo, la ley no lo prohíbe. Si yo contrato a un primo, puedo decir que este tipo sabe de informática, es un tipo que siempre sabe, es bueno, es laburador, entró por concurso, y además le tengo confianza. Está bien. Es posible que todos entendamos y nos explican eso, que está bien contratar a Juancito, que es mi primo. El problema es si contrato a 7 primos. A mí nadie me convence que para 7 cargos claves precisas a tus 7 primos y son los únicos que lo pueden cubrir. A mí nadie me convence que eso no es un acomodo. ¿Está prohibido o no? ¿Está mal? Sí. Un funcionario público no debería hacer eso aunque no esté prohibido. Y esa es una cosa que va más allá de las normas. Y seguramente muchos jerarcas de cualquier partido o de todos los partidos le van a decir, si no está prohibido yo lo hago. Y está bien, o sea, no se le puede prohibir, pero está mal que lo haga. Pero creo que ahí es donde aparece un tercer nivel, que es complejo, que en general al sistema político no le gusta que se mencione, pero que yo creo que es clave. Si lo miramos desde el punto de vista de cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo de todo esto es que los ciudadanos tengamos confianza en el sistema que nos hemos dado para vivir.
yo desconfío de los funcionarios, y desconfío de los políticos, y desconfío en el sistema de convivencia que nos estamos dando, le voy a perder confianza al sistema de convivencia. En definitiva, por eso yo siempre con este tema de la democracia, si no solidificamos estas cosas, si no damos una respuesta buena en estos temas, la que termina perdiendo, la que termina debilitada es la democracia. Y creo que ese es el gran riesgo que tenemos por delante. Uno puede decir, bueno, está bien, pero tampoco te vayas para el otro lado, Uruguay no está tan mal. Transparencia Internacional dice que somos el mejor país de América en cuanto a la percepción de la corrupción. Tenemos problemas, pero no tan graves. Comparémonos con Argentina, con México, con fulanito, con menganito. Entonces ahí el problema es hasta dónde pensamos que está todo mal o que está todo bien. Yo en principio soy muy crítico, no pienso que está todo mal, pero soy muy crítico, porque me parece que es la única manera de ser optimista en serio, decir, bueno, si yo reconozco los problemas y quiero cambiarlos, puedo ser optimista. Si no los reconozco, soy en todo caso ingenuo, pero no voy a cambiar la realidad. Estamos corrigiendo el mundo. Ahora, Transparencia Internacional dice que somos el mejor país de América en puntaje hoy. Es digamos, el resultado del índice del año pasado. Es un índice de percepción de la corrupción, no de la percepción de los uruguayos, sino de la percepción de 13 organismos internacionales, algunos de los cuales ni los conocemos ni tampoco conocen Uruguay. O sea, en realidad, de esos 13 tiene que haber un mínimo que conozca y que se expida sobre cada país para que el país entre en el ranking. Uruguay está muy por arriba de todos los países de América. ¿Está mal? ¿Es un regalo que nos hacen estos muchachos de Transparencia? No, yo creo que está bien. Pero también está claro por qué nos ponen ahí, y ellos lo dicen. Uruguay es un país que tiene una tradición democrática espectacular, que las instituciones funcionan, que los uruguayos nos respetan, que hay división de poderes, que el poder judicial tiene autonomía y que acaba de tener un proceso electoral ejemplar con una transmisión del mando sin conflictos, sin incidentes, sin agresiones, sin nada raro. Para el mundo eso es muy importante. Y los tipos lo escriben, no dicen en Uruguay no pasó nada, en Uruguay la Juntepa es maravillosa, en Uruguay la ley tal cosa, no existió el caso tal, lo dicen y seguramente ni lo conocen. Ellos lo que saben es la visión global del país, que realmente es buena y que seguramente es mejor en cuanto a una evaluación seria que la que puede haber de otros países de la región. Yo siempre digo, somos los mejores de la clase en ese sentido. Ahora, hay una clase que es espantosa. Entonces, no podemos tirarnos teca al techo, podemos ser los mejores, por suerte, está bueno. Ahora, ¿cómo hacemos para no terminar como el resto de los compañeritos de clase? Y ese es el gran problema. Si yo me creo que estoy a salvo de los problemas, entonces esa es la mejor manera de empezar a retroceder. La única manera de defendernos es cierto, estamos mejor, tenemos estas fortalezas, vamos a protegerlas y vamos a corregir las debilidades que las tenemos y tenemos muchas. Que no están en ese índice, no, seguramente no, pero que ustedes y yo sabemos que sí. Ese es el gran tema, que los ciudadanos uruguayos tenemos claro que hay problemas en materia de corrupción y de ética. Yo, como decía la compañera, trabajé en los últimos 20 años en dos zonas, lavado de activos y corrupción. En lavado de activos empecé en el 2005 y tenía una discusión muy clara. Si hablaba en Uruguay de lavado de activos, nadie le daba mucha bolilla al tema. Para el ciudadano no era un tema clave, no era un tema del día a día, del lavado de activos. Todos sabíamos que Uruguay se lavaba plata, pero no era un tema que nos preocupara. Si salíamos del país, éramos la oveja negra de la región. Uruguay tenía muy mala fama. Con corrupción me pasó exactamente al revés. Cuando salía del país, Uruguay éramos los buenitos de película. Qué maravillosos los uruguayos, qué bien que hacen las cosas.
y venía acá y estaba el caso tal, el caso cual, lo otro, y la gente estaba enojada, molesta, con cosas que nos pasaron y nos siguen pasando. Entonces, creo que ahí es donde, digamos, la percepción de los ciudadanos, ¿no?, de nosotros los ciudadanos, es muy importante, y es distinta a la que se tiene en el exterior. Y no es que una sea verdad 100% y la otra mentira 100%, es que son dos visiones de lados distintos que hay que tomar en cuenta las dos. Las fortalezas porque son fortalezas reales y las debilidades porque son debilidades reales. Y si no hacemos nada, vamos a estar, aunque no nos guste, como están los peores de la clase. El gran problema es la autocomplacencia. Y es cuando decimos, no, los uruguayos no nos va a pasar. Pero cuando me dicen eso me erizo todo, porque no nos va a pasar porque tenemos sangre charruga, porque tomamos mate todos los días. No, nos va a pasar porque le pasa a todo el mundo. Si en toda la región pasa que la plata del narco se mete en la política, ¿por qué acá no nos va a pasar? Si no hacemos nada, nos va a pasar. Si hacemos algo, les va a costar un poco más. Hagamos algo. Acá no nos pasó que las coimas impresionantes de Brasil en las empresas constructoras aparecieran acá como coimas impresionantes. No, buenísimo. Si no pasó que mucha de esa plata pasó por acá para ir a pagar las coimas en Panamá, en Colombia y en Perú. Entonces no estamos a salvo de ese esquema. Porque si la plata pasa por acá, primero hay uruguayos que colaboraron y segundo, el pasaje de mucha plata siempre genera muchos riesgos. Entonces tengamos en cuenta que sí nos puede pasar y que si no hacemos nada, seguramente nos va a pasar. Ojalá no nos esté pasando, ojalá no haya pasado ya. Pero si no hacemos nada, nos va a pasar y eso puede ser terrible para nosotros como sociedad. Porque, de vuelta, esa molestia o esa bronca que uno siente a veces cuando pasan cosas, la tiene el vecino, lo escucha en la feria, los compañeros de trabajo, pasó tal cosa, nos calentamos, está mal que pase. La bronca, la desconformidad con esas cosas, yo creo que es una fortaleza en Uruguay. Hay países donde eso ya no pasa, donde la gente ya no se enoja, porque es parte del folclore cotidiano, es parte del paisaje que para hacer tal trámite tenés que coimear, o que para festejar un cumpleaños en un barrio en Buenos Aires tenés que pagar 5 coimas, porque si no lo festejás, pues se te arma lío en el festejo. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que saber, y está bien que nos enojemos. El problema es cuando no nos dejemos de enojar. Y si no hacemos nada, nos vamos a dejar de enojar porque nos vamos a acostumbrar a que todos son iguales. Y creo que ese es el gran riesgo que corremos hoy. Yo les puedo hacer una larga lista de acusaciones sobre gente de todos los partidos políticos que hicieron cosas que a mí me parece que están mal y que están prohibidas. Ahora, lo que me gustaría es hacer una larga lista de gente en todos los partidos que no sea igual a eso, que haga cosas distintas. Entonces, a veces nos quedamos con la bronca, pero nos quedamos con la denuncia. Y creo que hoy, sobre todo los partidos, tienen la responsabilidad de mostrar que no son iguales. Ya no es un problema que te acuso de 1000 cosas, porque yo lo viví mucho en Argentina, yo trabajé 5 años en Argentina, del 2010 al 2015. Había denuncias de ese estilo todos los días, brutales, no eran chirolas, todos los días. Y la gente ya en el 2011 no le creía ni al denunciante ni al denunciado. Son todos iguales. Seguramente es verdad, seguramente no va a terminar en cana ninguno de ellos y seguramente nosotros vamos a vivir cada día peor. Eso era el razonamiento que hacía la gente. Y Argentina tuvo la evolución política que todos sabemos que tuvo, porque la respuesta a la desconfianza, la respuesta a la pérdida de confianza en la democracia termina siendo el escepticismo, termina siendo cualquier salvador que venga milagroso, yo lo voto porque es mejor que todos estos que me han mentido durante años. Ese es el riesgo que creo que tenemos que evitar en Uruguay. Creo que estamos a tiempo. Yo soy optimista en ese sentido, creo que hay que apelar a la gente sana en la sociedad, en los partidos, en la prensa, en un montón de lados que tenemos fortalezas
pero que si no lo hacemos, cuando nos demos cuenta nos va a pasar como a los chilenos. Los chilenos hace 10 años en el ranking de transparencia estaban igual que nosotros, peleando puntitos, pero 1 o 2 puntos de diferencia, no más que eso, y a veces por arriba de él. Hoy creo que están como 15 puntos abajo del lugar. Y los tipos te dicen, no nos dimos cuenta cuándo fue que nos pasó. Nos pasó y no nos dimos cuenta. Porque estábamos con que a nosotros no nos va a pasar. Y ahora es tarde, porque además después que se te meten estas cosas adentro, sacarlas es mucho más difícil que evitarlas. Evitarlo es difícil, pero sacarlas después que se te metieron es 10 veces más difícil. Yo creo que el hecho de hablar de estas cosas, el hecho de que me hayan invitado a venir y que ustedes estén acá y que ahora podamos compartir estos temas, para mí es clave para pensar que sí que podemos ser optimistas de que podemos por lo menos revertir el proceso que creo que hay que renunciar, el proceso de incremento de la desconfianza que se ha dado en los últimos años. Yo soy muy viejo y en alguna época pensaba que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Por suerte hace tiempo que rompí con ese criterio tan fácil. En realidad hay gente buena en todos lados y gente mala en todos lados. Y el tema es que los buenos predominen sobre los malos. Y de vuelta, no es para mí un tema de partidos políticos, no es para mí un tema de bandos. Y creo que el sinceramiento en ese sentido me parece un elemento fundamental. Si seguimos pensando que los únicos que hacen macanas sobre la oreja son los otros, no vamos a llegar a salir de esta situación. Vamos a seguir en esa guerra discursiva donde también lo hemos vivido todos en estos tiempos, donde no salimos de las denuncias cruzadas, donde la gente, el ciudadano común, a veces no entiende muy bien cómo viene la mano, y donde a veces perdemos también la perspectiva. Yo soy bastante estricto con algunas cosas, digo, las leyes están para cumplirlas, Ahora, si la discusión que nos vamos a dar es si Ricardo Gil alguna vez en su vida se trajo una funda de Coca-Cola del Chuy, me parece que andamos mal, tenemos problemas bastante más serios. Es cierto que alguna vez me traje una funda del Chuy, te reconozco, pero no es para lavarme las manos, hay cosas mucho más importantes que eso. Si bajamos el nivel hasta ahí, en definitiva es justamente desmerezar las discusiones. Bueno, todos somos malos, no nos pongamos muy exigentes porque todos hicimos alguna macanita en esta vida, así que quedémonos en paz. Y yo no quiero quedarnos en paz, creo que no tenemos que quedarnos en paz cuando hay gente que hace cosas graves. Y tenemos que ser exigentes, y el límite lo fijará el sentido común, la razonabilidad y la propia ciudadanía. Decir, bueno, no me jodas con chiquitaje, vamos a ir a las cosas en serio, pero creo que es fundamental reconocer que nos debemos una discusión sobre estos temas, nos debemos que las posiciones sean más claras, nos debemos que no se haga tanta política partidaria con esto. Ustedes saben que cada vez más un periodo electoral o los periodos electorales se cargan de estas cosas. Yo le contaba a José cuando en 2015 me ofreció volver a trabajar vinculado al gobierno uruguayo. Yo había trabajado en varios países de la región y planteé que quería venir a trabajar de vuelta a Uruguay. Yo estaba trabajando en Argentina y que me interesaba el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque lo había visto en Argentina, lo había visto en Brasil, lo había visto en Honduras, lo había visto en Guatemala. Y me pareció que Uruguay tenía que tomar que eso era un problema que se venía fuerte, ¿no? Y se vino. Y lo hemos tenido presente en la agenda de todos estos años y lo vamos a seguir teniendo presente. Entonces tenemos que dar respuestas en serio. Y creo que hay cosas que estamos haciendo mal y fortalezas que las tenemos que cuidar mucho. Un ejemplo y un ejemplo. Cosas que estamos haciendo mal. Yo presidí efectivamente la JUNTEP durante 3 años, una JUNTEP integrada con
tres personas con historias políticas diferentes, pero no designadas por un partido político. Matamoros no nos designó ningún partido político. Y yo no le tenía que rendir cuenta a ningún partido político. Todo el mundo podía saber a quién había votado yo o a quién había votado Matilde Rodríguez, que había sido diputada del Partido Nacional. No me importa de qué partido fue diputada, una excelente directora de la JUNTEP y una mujer éticamente impecable. Hoy la JUNTEP está codificada expresamente, ¿no? 2 miembros del gobierno, 1 miembro de la oposición, periodo anterior y este periodo. Creo que eso es una barbaridad. Creo que eso es un error que debilita al organismo anticorrupción, que debería tener gente del partido que si es uno de los partidos mejor, pero que sepa de esto, porque algo hay que saber, que sea éticamente fuerte, que tenga principios, que se olvide de la política partidaria y que meta para adelante. Creo que eso es posible y la codificación es muy buena. Y de las cosas buenas, no lo mencioné y lo quiero mencionar especialmente, creo que los uruguayos seguimos teniendo una escala de valores compartida, que es buena, que es sólida, que hace que nos enojemos cuando pasan ciertas cosas. Yo siempre decía, hasta hace poco decía, el problema es que la educación de la dictadura, durante la dictadura se debilitó, y todo eso debilitó la escala de valores compartida que teníamos, que no es tan firme, no es tan buena como era antes. Hace poco lo dije y una persona me comentó, no me comenta, me dice, es cierto, pero no te olvides que hace 40 años que terminó la dictadura. No solo terminó la dictadura, hace 40 años que los uruguayos no resolvemos bien el tema de la educación. Y yo le dije, tenés razón, yo le echaba solo la culpa a la dictadura y está mal. Tuvimos 40 años de proceso donde la educación no cumple hoy todos los roles que cumplió en el pasado la educación pública. Yo soy hijo de la educación pública, la verdad. Y creo que efectivamente nos formó en una serie de cosas que de alguna manera nos ayudaban a distinguir lo que está bien y lo que está mal. No era lo mismo hacer cualquier cosa. No está bien hacer cualquier cosa. Entonces creo que eso hay que recomponerlo. Eso lleva mucho tiempo. Trabajar en la educación lleva muchísimo tiempo. No tiene resultados inmediatos. Pero no hay otro. No hay otro. Mientras tanto hay que hacer algo, está bien, hay que castigar, hay que formar, hay que capacitar. Ahí también, yo siempre insistí en el tema de la educación curricular, ¿no? En primaria, en secundaria, en las universidades, sobre estos temas. Y la educación de los funcionarios públicos. Bueno, acá hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, normas que muchos funcionarios públicos desconocen, porque nunca nadie se les explicó. No es una excusa, o sea, deberían saberlo igual, pero si trabajamos para que la sepan, vamos a tener equipos funcionales mucho más sólidos y más fuertes. Y hay una persona, también en una charla como esta me dice, y a todos los que entran cuando hay cambio de gobierno por arriba, en los directorios, en los organismos, etc., ¿por qué no les hace formación? Tienes razón, debería haber una especial atención a eso, porque hay gente que va a tener un rol mucho más importante que el portero, que el oficial de guardia, o que el administrativo. Sin embargo, no se hace, y no es porque no se haya planteado, no se hace porque no se valora que es importante. Yo creo que es muy importante, y capaz que algunas cosas que hemos visto más recientemente no hubieran pasado si todos supiéramos qué es lo que está bien y lo que está mal hacer, o qué cosas tengo prohibidas y no las puedo hacer. Eso no nos pasó, no fue 2018 por ahí, que nos llegó en la JUNTEP un periodo de un juzgado sobre un funcionario, o dos funcionarios que eran hermanos, que uno contrata al otro y lo publican además en el boletín del ministerio. Fulanito contrató a Menganita, eran notorios, estaban los dos apellidos, eran hermanos. Y los tipos lo hicieron porque, por más que es de sentido común, nunca pensaron, nunca se pararon a pensar que no podés contratar a tu hermano. Está mal, que la gente va a pensar que hay acomodo.
Entonces hablamos con ese ministerio y dijimos, muchachos, acá los directores, ustedes los directores no saben algunas cosas que están mal. Hicimos una serie de 3 seminarios con jerarcas del organismo para hacer eso. Las normas son estas. Podés ser mejor que la norma, pero no podés ser peor que la norma. Esto lo tenés que cumplir, chao. Eso hicimos a un ministerio, algunas juntas departamentales lo hicieron por moción propia, porque les interesaba. Ya no todo está perdido. Yo creo que hay realmente fortalezas y hay ganas de corregir cosas. Sobre todo ahora, digamos, después de los tiroteos electorales es más fácil hablar de estas cosas, porque en realidad hoy nadie va a hablar de esto pensando en a ver cómo me influye en noviembre de 2029. En noviembre de 2029 o en el año 2029 sí se vuelve a hablar de estas cosas pensando en cuántos votos saco o cuántos votos no saco. Entonces es un mal año el electoral. Es un buen año para aprobar leyes. En el 2019 se aprobaron un montón de leyes que tienen que ver con estos temas. Algunas después nunca se aplicaron, pero se aprobaron, porque también el mensaje es, nos preocupa esto, el mensaje del sistema político, nos preocupa esto, vamos a hacer una ley. Recién le decía, el periodista que está por allá atrás le decía, las leyes en papel son todas bárbaras, son todas preciosas. El tema es que después se aplican o no se aplican, y se cumplen, ¿no? Nosotros tenemos una extraña vocación para hacer leyes lindas que después no se aplican. Pensemos en esto de la ética, que hay una ley del 2019, pensemos en la ley de financiamiento de los partidos políticos, que después de 13 años se renovó, y seguimos pensando todos, yo por lo menos lo pienso, que no sirve, que no se aplica, que nadie está controlando nada. Y cada vez que salta algo nos damos cuenta que nadie está controlando nada en serio el tema del financiamiento, que es un riesgo, que ojalá no esté pasando nada malo, pero que si no hacemos nada nos va a pasar. Entonces yo creo que en definitiva mi planteo es, sincerémonos, reconozcamos que en el Uruguay la corrupción, siendo un problema menor que en otros países de la región, es un problema que nos preocupa, que nos molesta, que nos indigna a veces, que no lo solucionamos saliendo a cazar, después que pasan las cosas, a ver quién tuvo la culpa, y saliendo a cazar fantasmas, que a veces pasa también. Tenemos que tomarlo en serio y que el sistema político lo tiene que tomar en serio. Y que los ciudadanos tenemos que exigirse. Yo creo que ahí es la parte fuerte, digamos, es la ciudadanía. Creo que en Uruguay hay una parte fuerte, es el periodismo. Como en todos lados hay periodistas y periodistas, pero todo el periodismo de investigación, el periodismo de denuncia, jugado un rol importante en Uruguay. Nos ha dado información, nos ha mostrado hechos que de repente no los veíamos. Creo que tenemos normas en materia sobre todo de acceso a la información, la transparencia y una libertad de prensa que se ha mantenido en todos estos años, que creo que es muy importante. En esas cosas me parece que hay que insistir y por eso es bueno que en todo el Uruguay tengamos este tipo de encuentros y podamos compartir estas ideas. Yo paro por acá.